Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. En el día de hoy tendremos aquí dos invitados. Uno está en estudio, que es Narciso Isa Conde, político dominicano, reconocido por ustedes, luchador de todos estos años, que nos va a ayudar a comprender lo que ha ocurrido en el contexto internacional con el caso colombiano. Y también tendremos desde ya, no directamente en estudio, a Eliades Acosta Matos. Eliades Acosta Matos es cubano, reside en República Dominicana, es filósofo, además puede ayudarnos a comprender este contexto internacional en este momento. Así que para ambos, buenos días. Comenzamos saludando la presencia suya. Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Un momento muy importante. Sí, bueno, pues vamos a ver de inmediato una historia de lo que ocurría ayer en suelo cubano, precisamente, la tierra de Eliades, firmando un pacto que parece abrir las esperanzas para el pueblo de Colombia, y no solo para Colombia, sino para el mundo. Veamos qué fue lo que ocurría. La antesala de un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de América Latina se produjo este jueves en La Habana, entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Timo León Jiménez, alias Timochenko, con la mediación del presidente de Cuba, Raúl Castro, y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Santos y alias Timochenko, líder de la guerrilla, volvieron a sellar con un apretón de manos el contenido de un acuerdo que ha tomado meses de negociación. Han sido más de 30 años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC. Y hoy hemos dado el paso más definitivo en esta dirección. Hoy, 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas. Para Cuba, que albergó las conversaciones de paz durante meses, este acuerdo no tiene vuelta atrás. Mientras que el secretario general de la ONU instó a todos a trabajar para hacer realidad la promesa de paz. La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representa un paso de avance decisivo. Hoy, el proceso de paz colombiano valida la perseverancia de todos aquellos en el mundo que trabajan por poner fin al conflicto violento, no mediante la destrucción del adversario, sino mediante la búsqueda paciente de una solución conciliatoria. Los acuerdos de paz incluyen que las FARC se ubicarán en 23 zonas de concentración. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada zona contará con equipos de monitoreo local. Tendrán facilidades para el acceso por vía carreteable o fluvial. Otro de los aspectos importantes del acuerdo es que las FARC aceptan el plebiscito, la consulta popular que pretende realizar el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, previsiblemente en septiembre. De esta manera, la guerrilla asume la institucionalidad del Estado colombiano. Adicionalmente, contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales, objeto de este acuerdo, que amenacen la construcción de la paz. Al acto de La Habana asistieron 6 presidentes: el cubano Raúl Castro, Michelle Bachelet de Chile, Nicolás Maduro de Venezuela, Enrique Peña Nieto de México, Danilo Medina de República Dominicana y Salvador Sánchez Serén de El Salvador. Además, representantes de los gobiernos de Noruega y un enviado especial de Estados Unidos, Bernie Aronson. Rosa Reyes, NCDN. Bueno, ahí está planteado una puntualización importante. Sí. Danilo Medina en su condición de presidente de la CELAC, no por ser presidente de la República Dominicana. ¿Porque fue por invitación? Porque ONU y CELAC auspiciaron el proceso. Son componentes del proceso de fiscalización. Están comprometidas con el proceso de fiscalización. Y a Danilo Medina le tocó este periodo en CELAC.
Eso es importante, porque si no sería una pifia histórica respecto a la realidad dominicana, que de inmediato yo objetaría, ¿no? Sí, bueno, ¿esto qué significa para el mundo, la trascendencia que tiene? Bueno, esto tiene necesariamente varias lecturas. Ustedes saben que yo he estado muy vinculado a todo ese proceso. Nuestras relaciones con FARC, con ELN, con la insurgencia colombiana y la fuerza de izquierda revolucionaria de Colombia datan de 50 años, ¿no? Pero muy recientemente, o hace unos años, sobre todo a partir del primer esfuerzo de diálogo de paz del Caguán, en el 2000 yo participé, yo estuve como observador en los diálogos del Caguán, que fue con el presidente Pastrana. Eso fue frustrado, a mi modo de ver, por los compromisos del presidente Pastrana con el Plan Colombia que Estados Unidos impuso. Y hay que tener muy en cuenta el factor Estados Unidos, que no aparece muy claro todavía. Entonces, decía que esto tiene varias lecturas. Lo que yo le voy a decir, lo puedo decir con toda sinceridad, porque además se lo he dicho a los compañeros de la FARC. Incluso en la reunión más reciente, que fue en octubre con Timoshenko, yo hablé 2 horas. Y él me explicó cómo iban las cosas. Y toca el tema neurálgico del acuerdo de ayer. El acuerdo de ayer es específico sobre cesación de fuego y hostilidades. Se presenta como bilateral y definitivo. Ustedes recordarán que la FARC cesó fuego unilateralmente durante mucho tiempo, ¿no? Y el gobierno se resistía al cese al fuego. Se incluye en ese punto, y eso no me lo explico bien, el tema de la dejación, el punto de dejación de armas. Dejación de armas fue puesto así, con ese nombre. Para que no fuera entrega. Para que no fuera entrega. Y eso siempre fue expresado por ellos de esa manera. Sí. ¿Qué implicaba? Dejar de usar las armas por un determinado periodo, indeterminado además. Bien, aparece en el acuerdo ahora el tema de que la dejación implica entrega. Implica entrega en un plan. El plan es de 180 días. Puede ser modificable, pero en general un plan de 180 días, con la zona esta de territorio de despeje, territorio de paz, 22 territorios y puntos de entrega concretos con porcentaje por tiempo. Yo comparto, primero, la decisión de la FARC de responder a los anhelos de paz del pueblo colombiano. A partir después de más de 50 años, 60 años de guerra, que hay que decir que se inician con una gran masacre impuesta por el Estado colombiano. La matanza de Gaitán, la muerte de Gaitán y sí, la matanza de... La matanza de Gaitán es en el 48 y empieza lo que los colombianos dicen la violencia. Claro. Pero el movimiento guerrillero, que no necesariamente es la FARC, que surge en el 64, empieza a finales de la década del 50, igual que en toda América Latina. Narso, este fenómeno, porque tú tienes la relación con todos los grupos, ¿qué puede que haber de diferencia de este proceso con lo que pasó antes con el ELN o con otros grupos guerrilleros que pagaron con sangre? El ELN no, el ELN todavía está en tren de mesa de diálogo. El ELN y el EPL, que es un grupo menor, pero que está vigente. Pero tiene entre 1000 y pico de efectivos. Sí, el ELN. Sí. Ahora, con el caso del M-19 lo pagó con sangre, y la propia FARC y el Partido Comunista. Es decir, con el acuerdo, cuando surge la Unión Patriótica como fuerza legal, eso fue un acuerdo de negociación de paz. Eso, la consecuencia fueron 4000 asesinados. Sí. Por el Estado colombiano y el paramilitarismo que crea el Estado colombiano, porque el paramilitarismo no nace del aire, lo crean los órganos de inteligencia y lo alimentan, y se vincula con el narcotráfico. Bueno, ahí es que voy a ese tema. Yo creo que hay un riesgo, que hay un peligro en esto, por el tema precisamente de la entrega de armas. Es decir, en las condiciones de Colombia, el monopolio de las armas en manos de ese Estado
después de 50 años de existencia de la FARC y de la construcción de un ejército popular, el desarme de la FARC a plazo corto además puede ser muy riesgoso, en mi apreciación, okay. Y lo digo con toda claridad. Okay, Narciso, vamos a darle paso al señor Elías Matos, quien está en la otra línea, y preguntarle, no escuché con claridad, si en dado caso se hizo mención, ¿qué organismo va a arbitrar la posibilidad de una violación a los acuerdos firmados en el día de ayer? ¿Y qué participación pudo tener el comandante Fidel Castro Ruz como árbitro de este proceso, con la vinculación de él, la cercanía y el conocimiento de las causas políticas de la guerrilla en Colombia? Bueno, lo importante es que el proceso de paz ha alcanzado una etapa superior y que se vislumbra como una posibilidad real para Colombia y con grandes esperanzas para el resto del mundo. Los organismos garantes fundamentales son, y si así se estipulan los acuerdos, son la Organización de Naciones Unidas y CELAC. Quiere decir que ante esos organismos los acuerdos establecen que se presenten cualquier queja, sugerencia, advertencia sobre lo que dice Narciso Isa Conde, y que me parece muy pertinente porque la historia está ahí. Por otro lado, esa historia a veces se obvia cuando se quiere hablar del proceso de paz colombiano. Tal parece que todo empezó ayer, y con justeza Altagracia Salazar, Edith, el propio Narciso se han referido al año 48, se han referido al Bogotazo, al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal, y se han referido al periodo posterior que se llamó la violencia. Una guerrilla no nace del aire, nadie quiere dejar sus comodidades y su familia para irse a una montaña a sufrir riesgo y morir. Las guerrillas tienen orígenes y raíces en la realidad de los países y generalmente son el resultado de la intolerancia, la violencia, la falta de voluntad de diálogo y las persecuciones genocidas en muchas ocasiones de los estados o los centros de poder. Por esa razón, no puede verse esto como un capricho de un grupo de dirigentes enloquecidos o de gente que optó por la vía violenta, ni nada de eso. Hay que ir a las raíces sociales que fomentan una guerrilla y una lucha armada en un país. Franklin me preguntaba sobre el aporte de Fidel. Bueno, el comandante, como se sabe, no está al frente de ya hace unos años de la política nacional, pero en Cuba, pero indudablemente junto con Hugo Chávez fueron de los grandes artífices de la necesidad de dialogar, de romper ese impas en el cual ni una ni otra parte podían vencer y de salir de una situación sin salida que solo podría beneficiar a los intereses que fomentaron esta guerra y que, dicho sea de paso, no se resignan a la paz. Basta escuchar los comentarios que por CNN, inmediatamente después de los diálogos de paz, han presentado algunos exfuncionarios, supongo que del uribismo, con esa carga de odio, de manipulación y de mentiras sobre lo que significa el diálogo de paz en Colombia. Bueno, hay muchos que tienen, así como dice Elías, quizás apuestan, no necesariamente la sociedad colombiana está unificada. No, la sociedad colombiana en todos los sondeos da por encima del 70, los 80%. No, hicieron fiesta. Sí, hicieron fiesta. Exacto. Por eso yo decía, que los escépticos son menos. Fue inteligente de la FARC recoger ese anhelo de paz. Y más que eso, creo que con un gran talento trataron los temas de agenda, que son temas que tocan políticas públicas de mucha importancia y algunos de carácter estructural. En el tema agrario, territorial, en el tema de narcotráfico y los llamados cultivos ilegales, el tema del sistema político, la reforma, democracia, todo esto. Hay logros programáticos, podemos decir. Pero una cosa es lo que se acuerda en la mesa y otro lo que se aplica. Bueno, entonces yo decía, ese régimen, ese Estado
que además tiene la tutela de Estados Unidos, con 7 bases militares, que crea cuando quiere y cuando se le antoja a los grupos paramilitares, con esos órganos de inteligencia vinculados al Mossad, a la CIA, a todo esto. En el marco de ese Estado, ¿qué implica desarmarse en corto plazo? Poner solo el tema en las garantías que puede dar las Naciones Unidas. Para mí las Naciones Unidas no son tan confiables ya. CELAC, tú dices más, ¿no? Por la correlación de fuerzas, pero en América Latina lo que se está produciendo ahora en este periodo es un periodo regresionista. De retroceso. Entonces los cambios de la correlación de fuerzas en CELAC se pueden dar perfectamente. Con Venezuela en riesgo, porque hay un plan contra Venezuela de carácter desestabilizador, profundamente contrarrevolucionario, con componentes de burguesías mafiosas, porque lo que se está imponiendo en Argentina, en Brasil, independientemente de la distancia que uno pueda tener con todas las fallas que tuvieron los llamados regímenes progresistas, igual para el caso de Venezuela, lo que está planteado es una cosa 1000 veces peor, ¿no? Entonces, en el marco de esa correlación es que yo hago la observación y hago la advertencia, porque esto requeriría pensarlo muy bien. Porque yo vi lo que dice el plan es zona de concentración, no es su propia zona. Que queda como un gueto. Queda como una especie de gueto. Una zona diferente al dominio que en tiene un país, en un régimen con un santo debilitado, porque ni siquiera los acuerdos de paz, los avances en los acuerdos de paz fortalecieron a Santos. Santos fue el ministro de guerra, un tipo perverso. Pero Uribe yo tengo razones para decirlo, porque ese fue el que me puso a mí en la palestra. Uribe es el único, vamos a ver ahora algunas de las reacciones, pero Uribe es públicamente el único líder colombiano que dice que esta firma de este tratado es una agresión a la paz. Pero vamos a ver las otras reacciones, Narciso y Elías. Este es un paso trascendental, la verdad, porque Colombia era el gran tema pendiente, ¿no? Era la excepción de Latinoamérica y ahora pues está aquí con nosotros Colombia junto a Latinoamérica en la construcción de la paz, y creo que este pueblo tiene mucho por delante. Yo tengo 56 años y de ellos todos los años vividos en la guerra. Tengo tanta emoción que tengo la esperanza de que la generación más joven pueda disfrutar día a día el valor de la vida. Ahí están imágenes de los colombianos celebrando en el día de ayer. Aprovecho este momento para preguntar a Elías si tiene los mismos temores que tiene Narciso respecto a la posibilidad de que en la práctica este proceso no sea tan exitoso. Bueno, yo creo, en primer lugar, quería referirme a la expresión de la señora que acaba de decir que desde que nació bajo el signo de la guerra. Y esa expresión me fue muy cercana porque yo soy cubano y yo nací bajo el signo del bloqueo norteamericano, que es una forma de guerra, digamos, diferente, más oculta, pero que también tiene los componentes de agresión y violencia que tiene una guerra como la vivida en Colombia. Por eso es que me sensibilizo con la importancia de la paz y me sensibilizo con la importancia de lograrla aún en medio de las dificultades inevitables con las que Narciso señala. Lograr la paz fue difícil, mantener la paz va a ser mucho más difícil todavía, porque como dije en la primera parte de la intervención, hay fuerzas poderosas dentro y fuera de Colombia que no quieren la paz, que se oponen a la paz, que han saboteado el diálogo de paz y que van a torpedear todo lo que se haga por lograr una paz duradera en Colombia. De más está decir que hay empresas que se ocupan de la guerra y se benefician de la guerra en Estados Unidos, en Israel, en Colombia y en otras zonas del mundo.
Pero también hay que agregar que hay gente que ha lucrado de la guerra y que se ha beneficiado con la sangre derramada por ambos partes en conflicto. Por supuesto que en ese país que tiene el Estado no tiene el monopolio de la violencia, quiere decir, no tiene el monopolio de las armas, no tiene el monopolio de la paz o del orden, y que hay zonas que están absolutamente fuera de su control, va a existir, no nos engañemos, van a existir incidentes que van a poner en un momento en peligro lo logrado. Yo creo que eso es un riesgo calculado por ambas partes. Se ha negociado durante 3 años, la FARC ha tenido oportunidad también de consultar con sus bases, de reflexionar. El acuerdo se ve maduro, quiere decir, con todas las dificultades que tiene, se ve que es un acuerdo consensuado y pensado, pero va a haber dificultades, va a haber obstáculos, va a haber sabotajes contra la paz, y hay que estar preparado precisamente para acompañar al pueblo colombiano, no ya a través de organizaciones que pueden ser falibles, como bien dice Narciso, como la ONU, el propio CELAC, sino a través de la solidaridad de los pueblos y la opinión pública internacional. Bueno, es interesante que la prensa colombiana ha publicado hoy una serie de análisis sobre el impacto de la paz, y el diario El Espectador, probablemente el diario más importante de Colombia, trae un análisis a propósito de un estudio de la Universidad de La Sabana y del Departamento de Planificación Nacional de Colombia, que dice que la paz tendría un impacto inmediato positivo económico para cada colombiano, que implicaría un aumento del ingreso per cápita de los ciudadanos de $6.800 a $12.000 anuales, que es algo así como 6 veces lo que es el per cápita de la República Dominicana, y que tendría un beneficio económico importante y ambiental, y porque el gobierno colombiano podría dedicar parte importante de los ingresos que ahora tiene que destinar a la seguridad a otras inversiones que tienen mayor impacto en la población. Dice que el PIB colombiano aumentaría 3.3%, y eso es muy significativo. Narciso, la generación de Altagracia, la mía, la tuya, que era un poquito más avanzado, somos testigos de situación. Ligeramente. Somos testigos de una situación histórica de la guerra de abril del 65, cuando se llegó a un acuerdo en el cual los comandantes de la revolución aceptaron salir del país como agregados diplomáticos y militares a diferentes países de Europa y del mundo. Y aquí en República Dominicana se inició una cacería que también se siguió en el exterior, como el asesinato de Maximiliano Gómez y la ubicación de Camaño y aquel grupo. Lora Fernández Domínguez, que se fueron al Matún con las armas, fueron asesinados, una gran parte de ellos y otros no. ¿Qué riesgo hay de que se repita esa situación histórica de República Dominicana con lo que está pasando en Colombia? Ya ellos lo vivieron allá. Con la Unión Patriótica. Con la Unión Patriótica. Claro, sí, por el testimonio de nosotros que vimos eso aquí. Ellos lo vivieron allá. También pueden tener otras consecuencias, porque yo no veo solo el término de la matanza. Yo veo también lo que pasó en El Salvador. Fueron 16 años de regímenes neoliberales. Posterior, y después todo lo que le pasó a la FMLN. Dejó de ser esa fuerza transformadora, es la verdad. Puede ser una fuerza progresista, de centro izquierda, pero ya no es una fuerza revolucionaria. Todos esos riesgos lo hay en ese marco. En el caso de la República Dominicana hay que anotar lo siguiente. Nosotros, como fuerza constitucionalista y como pueblo de la zona constitucionalista, estábamos cercados totalmente. Cercados por el mar, por el río, por la tierra, cercados totalmente. Y se perdió incluso terreno de la zona en los combates del 15 y el 16. Lo que indicaba claramente que no teníamos posibilidades de expansión, no teníamos, es diferente lo de Colombia. Sin embargo, yo doy constancia de que no hubo entrega de armas. Ahí lo que se entregaron fueron chatarra. El movimiento escondió todas sus armas. El problema viene después. Y en el punto que tú dices, que no fue parte del acuerdo, fue una decisión unilateral de la cúpula del PRD y de los militares constitucionales, aceptar la salida. Porque la salida de Camaño de su escenario, que era el unificador del movimiento, comenzó a desorganizar el movimiento.
y por eso sufrimos todas las consecuencias. Claro, era la intervención militar directa de la potencia más grande del mundo. Y con 42.000 soldados. Una contrarrevolución que inmediatamente se pone en práctica con el exterminio, y no solo, sino con la cooptación. Miren ustedes, PRD y PLD, el PLD viene del PRD, que fue una fuerza, y una gran parte de la izquierda, ¿en qué se convirtieron? En fuerza del sistema. Entonces, toda esa experiencia tienen que ser tenida en cuenta en este caso. Yo creo que una de las razones por las cuales está la diferencia Uribe no es porque uno sea más bueno que el otro, ni menos tramposo, esos son tramposos los dos. Es que uno representa el capital tradicional, la oligarquía colombiana, que tiene en cuenta esos factores para la expansión del capital. Porque bueno, se dice, va a crecer el PBI, pero ¿para quién es que va a crecer el PBI en el marco de ese régimen? Ni necesariamente para el pueblo, porque las desigualdades se han aumentado con el gobierno. Elías quiere participar en este momento. Ahora, pero anotar esto para terminar. Y ahora, ¿cuál es el tema de las potencialidades? Yo creo que la FARC se potenció políticamente en el proceso de diálogo. Se proyectó, creó vínculo con la sociedad colombiana. Es una fuerza política que, junto con las demás insurgencias y las fuerzas de izquierda democrática de Colombia, pueden ser una opción que dispute poder en el terreno político. Pero todo esto, yo hago la alerta de que me parece que era posible el cese al fuego, el cese de las hostilidades, sin necesidad de entregar las armas en esos plazos. Elías, adelante con tu opinión del tema. Sí, bueno, yo estoy seguro que Narciso apoya el proceso de paz. Narciso lo que está haciendo es alertando sobre los peligros que se ciernen sobre el proceso de paz. Y en eso coincido plenamente. Ahora, yo creo que se trata de un proceso de abandono de una vía, como la vía armada, en la cual durante más de 50 años ninguna de las partes han podido imponerse por la voz de los fusiles. Es decir, ni una parte ha logrado vencer a la otra, y hay que decir en honor de la FARC que en un momento determinado ha estado combatiendo contra el ejército colombiano, contra el ejército norteamericano, contra el ejército israelí, contra las bandas paramilitares y contra el narcotráfico. Es decir, no es solo contra el ejército colombiano. Recordemos el Plan Colombia. Estamos hablando de un grupo de hombres fogueados con una ideología, unidos, con un propósito, hombres y mujeres, por supuesto, y que están dando una señal de comprensión del momento político de América Latina y del mundo, yendo a sentarse en la mesa de negociaciones para buscar una salida a un problema que por la vía militar no lo tiene. La alternativa a eso es la conversión de Colombia en Siria, es decir, la debacle final, la matanza final, que no conduce a ningún lugar. Por esa razón es que el mundo ha asistido a este proceso con tantas esperanzas, no exentas de peligros que se han reseñado aquí con mucha claridad, pero apoyando el proceso. A partir de ahora, le toca a la FARC demostrar esa potencialidad política que también suscribo a la que hace referencia Narciso. O sea, son una alternativa que viene sin haber sido derrotada, en igualdad de condiciones, negociando con sus opositores de toda la vida, que tiene comunicación con amplios sectores de la población, que además de eso tendrá ahora oportunidad de intercambiar mucho más y expresar sus ideas y defender en el juego de político de la zona y del país su perspectiva, y que va refrendado, el proceso de paz va refrendado por figuras históricas a las que hice referencia, de indudable carácter revolucionario, como el comandante Chávez, el comandante Fidel y el comandante Raúl Castro. Entonces creo que estamos ante una oportunidad única que tiene riesgos, que va a tener consecuencias, que va a tener momentos duros, momentos de prueba, pero que es el camino.
Bueno, gracias Eliades, continúe ahí con nosotros, usted también. Cuando tenemos que hacer una pausa en este momento, quisiéramos aprovechar también aquí, porque ya que tenemos el lujo de tenerlo ustedes, por dos situaciones. Ayer Venezuela también fue noticia con el tema de la Carta Democrática, y nos amanecemos hoy con que Gran Bretaña ya no es parte, o ha votado al menos, por no ser parte de la Unión Europea. Ambas cosas quisiéramos tener su opinión, pero eso será tras este cambio.